día, Roxana, Lisset. Buenos días, Verónica, licenciada. bienvenida. Josué, Aileen, ¿cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidos. Ok, como todas las clases, siempre vamos a iniciar con una breve retroalimentación acerca de lo que vimos en la clase anterior. Y obviamente esta retroalimentación es más a cargo de ustedes. Ustedes son los que me ayudan a retroalimentar a sus compañeros y se les otorgan puntitos por eso, ¿ok? La anterior clase, yo voy a dar una pequeña introducción para que ustedes luego continúen. En la anterior clase hemos visto un poquito del tema que lo hemos denominado como derecho tributario. Y en este tema hemos visto que el derecho tributario, yo voy a decir el preámbulo para que ustedes continúen, es un conjunto de normas que regula una relación. Normas, reglamentos, decretos que regulan una relación, la relación entre el Estado y los contribuyentes, ¿ok? Y es así que hemos dado un inicio, una explicación sobre derecho tributario. Ahí, alguien que me colabore para continuar esta retroalimentación, tal vez podríamos seguir con las partes del derecho tributario o tal vez con la norma básica para nosotros dentro de Bolivia. Verónica, ¿te escuchamos? Dicen, sí, la norma básica es el Código Tributario, la Ley 2492, y también habíamos hablado que el derecho tributario tiene dos partes, una que es la sustantiva y la otra la formal. La sustantiva va relacionada al conjunto de normas del Estado con el contribuyente, como quiénes serían los que pagan el impuesto, y también habíamos hablado sobre los puestos. Y en la parte formal sería la materialización del impuesto. Y habíamos mencionado ahí como ejemplo el IVA, que mediante una compra y venta lo materializamos. Eso, Lisa. Muchas gracias, Verónica. Verónica acaba de explicar las partes del derecho tributario. La parte sustantiva básicamente es la redacción de la norma, la ley, que está llena de supuestos, ¿no? De supuestos casos que se pueden cumplir para que se materialice el impuesto, por ejemplo. Porque hemos visto también que los tributos pueden ser de 3 tipos. A ver si ahí alguien me colabora. Josué, ¿cuántos tipos de tributos tenemos dentro de en nuestro país? A ver, comencemos por eso. Se clasifican en 4. ¿Ya? El cuarto te diré, Josué, el cuarto te diré que es la colita, ¿ok? Es como una colita, es como un extra, como el raleado, porque los 3 principales es los que tú me vas a decir, y la colita es el cuarto que estaba en la diapositiva. Así lo vamos a tratar, ¿ok? Josué, ¿te escuchan? El primero serían, los impuestos como el IVE, el IVA y el IT, y los que manejamos como contadores, y luego las tasas, que son las alicuotas que se cobran para hacer las necesidades de la comunidad, lo que hace el gobierno, como es el aseo municipal, como es el cobro de basuras, y las contribuciones especiales. Y la colita, como se decía, serían los patentes municipales. Muchas gracias, Josué, gracias por tu participación y siempre se anotan estas participaciones. Ok, hemos visto que el derecho tributario tiene raíces, fuentes, que básicamente es el inicio de esta parte normativa. Y hemos hablado un poquito ahí de la pirámide de Kelsen en cuanto a el orden de importancia de las normas dentro de nuestro país. Ahí tal vez quien me quiera colaborar, hace un momento creo que Janina levantó la mano, sin embargo yo me adelanté. Janina, ¿quieres colaborarnos en esta parte?
Buenos días, licenciada. Sobre la pirámide de Kessler, hemos quedado en que el que es superior o mayor es la constitución política del Estado y que no puede haber ningún reglamento o ley que sobrepase a la constitución política del Estado. Eso sería, Lice. Gracias, Janina. Sin embargo, recordarles que el derecho tributario es una ley, una norma que tiene, o mejor dicho, está elaborada en función a normas madre. Por eso hablamos de fundamentos, de raíces. Entonces, el derecho tributario, su primera raíz es la constitución política del Estado. Entonces, toda la redacción de la ley tiene que ir juntamente con la constitución política del Estado. No puede ser anticonstitucional, ¿ok? Una pregunta más, que es una pregunta muy importante, y hemos hecho básicamente una lista sobre el principio de legalidad. Y hemos dicho, vamos a leer toda esta lista, mencionando siempre solo la ley puede. Ahí voy preguntando y me van diciendo 3 cositas por persona. Carmen, buen día. Carmen Yucra. ¿Qué recordamos acerca del principio de legalidad y solo la ley puede hacer qué tipo de actividades? Carmen, ayúdanos, por favor. Perdón, Alicia, no sabría decir. ¿Ok? ¿Alguien que de forma voluntaria quiera colaborar con Carmen? Ahí yo les recuerdo algo, que solo la ley puede crear tributos. Entonces, los tributos solo se crean mediante leyes. La ley solo puede suprimir tributos. Y es así que hemos visto una serie de actividades que solo puede hacerse mediante la promulgación de una ley o mediante la creación de una ley, como ustedes quieran entenderlo. Muy bien. En este momento hemos acabado de tocar los aspectos más importantes de la parte 1 de derecho tributario. Ahora nos vamos a dedicar a esta segunda parte que ustedes ya la tienen en pantalla. ¿Okay? Iniciemos entonces. Ya sabemos nosotros que el derecho tributario es un conjunto de normas. Es un conjunto de normas que van a regular una relación muy amistosa, muy amorosa, ¿no? Y me voy a saltar esta diapositiva para que podamos entender el concepto más importante. Lo que les acabo de decir, que el derecho tributario es un conjunto de normas que van a regular esta relación. Aquí está representado por el Estado y los contribuyentes, que somos nosotros. La norma madre, la norma más representativa del derecho tributario es la Ley 2492, ¿ok? Pero yo les he dicho una relación entre el Estado y los contribuyentes. ¿Qué tipo de relación existe entre el Estado y los contribuyentes? Amorosa, amistosa, una relación mala, buena. Entonces, tenemos que pensar que la relación entre el Estado y los contribuyentes es la obligación tributaria. Esa obligación a tributar es la relación entre estos dos. Ok, ahora, recordemos que los tributos son obligaciones pecuniarias. ¿A qué se refiere con eso?
que son obligaciones materiales expresadas en términos monetarios. Dicho de otra forma, dinero. Al Estado lo vamos a conocer como sujeto activo y a los contribuyentes como sujeto pasivo. Ok. Ahora y toda la clase nos vamos a encargar de explicar todos los elementos del tributo. Entonces, cuando ustedes vayan a cualquier tipo de norma relacionada con un impuesto, con una contribución especial, con alguna tasa de aseo o con algún peaje o con cualquier tipo de tributo, tienen que encontrar estos elementos. Entonces, todos estos elementos tienen que estar en los tributos. Y vamos a empezar a explicar uno por uno. Okay. Disculpen, me llegó un mensaje y me desconcentré por un momento. Entonces, los tributos tienen estos elementos. El sujeto, que puede ser sujeto activo o sujeto pasivo, hecho generador, base imponible y alícuota. Hablemos de cada uno de ellos. Ya hemos empezado a hablar con el sujeto activo y el sujeto pasivo. Sabemos que el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo somos nosotros, los contribuyentes. Ok. Cuando nosotros pensemos en el sujeto activo, nos vamos a preguntar siempre quién es el acreedor de los tributos. Si digo acreedor, ¿a qué me estoy refiriendo? Les pregunto a ustedes. Vamos a empezar a rayar. Es el que cobra los tributos. Muy bien, es el que percibe el dinero recaudado por los tributos. Perfecto. ¿Qué facultades tiene? O mejor dicho, ¿qué es lo que el Estado puede hacer como sujeto activo de los tributos? Ahí está. Puede recaudar, tiene facultades también para controlar que todos los contribuyentes paguen de acuerdo a la normativa, de verificar que hayan pagado lo que está establecido, de hacer una valoración también de los tributos para ver si es necesario algún tipo de modificación, de una inspección previa, cuando se elaboran, por ejemplo, nuevos tributos, tienen que hacer un tipo de muestreo. Fiscalización, bueno, es una parte de la supervisión, del control que se relaciona. Liquidación de los impuestos, bueno, básicamente es encargado de recaudar, ya estamos hablando de la parte material de los tributos. Determinación también de cualquier tipo de base, alícuota, impuesto. Ejecución, bueno, que se cumpla la normativa, que se realice por parte de los contribuyentes y otras establecidas en el Código Tributario. El Estado obviamente no lo hace como primera persona, sino que lo delega al gobierno y el gobierno lo delega a la administración tributaria nacional, departamental o municipal. A ver, esta parte nuevamente. El Estado por sí no realiza actividades. ¿Quién realiza las actividades en representación del Estado? Es el gobierno. Eso ya lo sabemos. Muy bien. El gobierno ahora delega estas actividades a la Administración Tributaria Nacional, Departamental o Municipal. Por ejemplo, la tasa de aseo se paga al municipio. El Tributaria Nacional a través del Servicio de Impuestos Nacional. Hay dos ejemplos claros. Entonces, estamos viendo que el Estado tiene ciertas actividades como sujeto activo de los tributos. Consultas, dudas.
Listen, buenos días. ¿Podría Ninguna. explicarle algo? De cualquier contribución en especial. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién paga los impuestos? Ha habido un poco de corte, perdón. Sí, Lisen. Sí, Lisen. Sí, he sentido que se ha apagado y se ha prendido, pero se ha mantenido la pantallita. Porque por lo general cuando tengo cortes de internet, se deja de compartir. Bueno, qué extraño, he escuchado yo, ¿qué ha pasado? Bueno, ya. Me detienen si hay algún tipo de corte porque creo que no está funcionando bien mi router, ¿ok? Me avisan cualquier cosita. Ok, ahora estamos hablando del sujeto pasivo de esta relación tributaria. Y el sujeto pasivo básicamente es el que va a pagar, el que va a cumplir con la obligación tributaria, el que va a pagar los tributos, a eso me refiero, el que debe cumplir con esa obligación tributaria. En algunos casos, el contribuyente puede ser directo o también puede tener algún tipo de sustituto, que son los agentes de retención. ¿Quiénes son los agentes de retención, mis estimados contadores? Las empresas, licenciada. Las empresas de personas naturales, ¿no? Digamos, una empresa puede detener a un albañil, si es que no tiene ni o a un arquitecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Darwin, licenciada. Darwin, siempre es un gusto escucharte. Entonces, como dijo su compañero, solo las empresas pueden actuar como agentes de retención o agentes de percepción. ¿Y cuándo se da estas situaciones? Bueno, pues cuando se realiza algún tipo de actividad y, bueno, pues no se emita una factura como tal. Si, por ejemplo, como dijo su compañero, si existe un albañil que trabaja de forma esporádica, ha realizado un trabajo, es necesario hacer un recibito para poder aplicarle la retención o la percepción de los impuestos y nosotros como empresa vamos a pagar por ellos, ¿no? A eso se refiere. Okay. Y ahí ustedes ya se saben de memoria las alícuotas para bienes y servicios, ¿verdad? Yo preguntaría al azar, por ejemplo, Roxanita, ¿cuál es el porcentaje de retención para bienes? Ahí la tienen clara, ¿no? Para bienes es 8%, licenciada. Perfecto, Roxanita, ¿ves? No, contenta yo con mi grupo de contadores. Les voy a hacer ahí algunas consultas tributarias. Muy bien. Excelente. Seguimos hablando de los contribuyentes. ¿Ok? El contribuyente, entonces, una vez que hemos respondido a estas preguntas, la tenemos clara, y el contribuyente es el sujeto pasivo. ¿El sujeto pasivo de qué? Donde se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Ahora vamos a hablar de ese hecho generador. Que básicamente es una actividad que deben realizar los contribuyentes para que se verifique la obligación a tributar. Este hecho generador puede recaer en personas naturales, jurídicas o carentes de personería jurídica. Las personas naturales y jurídicas sí tienen personería jurídica, tienen un nombre, un NIT, están registrados en CEPREC, que ahora ya no existe fondo de empresa, entonces en CEPREC están registrados. Algunos que no tienen personería jurídica también pueden estar obligados a pagar tributos. Por ejemplo, la caserita que siempre se asienta en la esquina para vender anticucho, probablemente tiene que pagar algún tipo de
de tasa al municipio por ese lugarcito que está ocupando. Y esa caserita no tiene personería jurídica. Ok. Continuemos. Ahora vamos a hablar acerca del hecho generador o hecho imponible. Es básicamente esa actividad, ese suceso que va a dar nacimiento a la obligación tributaria. Entonces, básicamente la respuesta a esta pregunta que yo les he planteado acá, ¿cuándo ocurre la obligación a tributar? Cuando yo ya estoy obligado a pagar tributos. Cuando de nacimiento algún tipo de hecho generador. Entonces, el hecho generador lo que hace es dar nacimiento a la obligación tributaria. Perfecto. ¿Cuándo se considera ocurrido el hecho generador? Entonces, ahora vamos a ver cuándo se considera ocurrido el hecho generador. Cuando ocurra una de estas tres tipos de situaciones, nosotros ya vamos a estar obligados a tributar. Entonces, la primera, situaciones de hecho. Desde el momento que se haya completado o realizado las circunstancias materiales. Materiales, muy bien. Si nosotros hablamos del IVA y nos vamos a verificar estas situaciones de hecho, pensemos, cuando se haya completado o realizado las circunstancias materiales. Cuando yo venda mi mercadería y transfiera esta mercadería a mi comprador. Cuando le entregue, por así decirlo. En la normativa dice transferencia de dominio. Aquí les voy a poner aquí. Transferencia de dominio. Así, muy bien, perfecto. A veces puede sonar un poco confuso, pero es como yo les decía. Cuando yo entrego mi mercadería al comprador, entonces el comprador ya es dueño de esta mercadería. Cuando ya es dueño de esta mercadería, se considera como una transferencia de dominio. En este momento se ha completado una circunstancia material. ¿Se está entendiendo? Sí, Lice. Entonces, esta situación de hecho que está sucediendo en este momento, porque es una situación de hecho, va a originar el nacimiento de la obligación tributaria. Muy bien. Situaciones de derecho, la segunda situación. Situaciones de derecho. Cuando nosotros cumplimos a conformidad de la norma. A ver, ¿me dan un minutito, por favor? Me están entrando una llamada.
Hola, hola, gracias por su paciencia. Ok, continuamos. Ya en este momento estamos viendo qué situaciones dan nacimiento a la obligación tributaria. Hemos visto la primera situación de hecho. Ahora conversemos acerca de la situación de derecho. Como su nombre lo dice, y pensamos en situaciones de derecho, son esas actividades que van a conformidad de la norma. Si yo me voy, por ejemplo, al IVA, te va a dar ciertas situaciones donde ya te está diciendo, en este momento, si tú vendes tu mercadería al crédito, al contado, no interesa. Al momento que entregues tu mercadería, tienes que entregar tu factura y ya estás obligado a tributar. Entonces, estas situaciones ya están redactadas en la norma y son situaciones donde que si tú las haces realidad, por así decirlo, entre comillas, ya estás obligado a tributar. Porque no nos olvidemos que la normativa está redactada como supuesto. No son situaciones que han sucedido. Ahora, si tú haces una actividad que está de conformidad a la norma, ya tienes esa obligación a tributar. La siguiente situación, que es una situación en condición contractual, ahora vamos a hablar de contratos. Por lo general, en las empresas se suscriben contratos para adquirir bienes o servicios, o para la construcción de obras también. Entonces vamos a tener contratos de bienes, vamos a tener contratos de servicios y vamos a tener contratos también de obras. 3 tipos de contratos. Ok. Por lo general, los contratos de bienes, suscribes un contrato, entregas en un plazo establecido la cantidad de bienes que esté conforme a alguna cláusula del contrato y en ese momento ya nace el hecho generador. Para el caso de servicios, por lo general, el hecho generador va a nacer por la prestación de servicio de forma parcial. ¿Qué sucede con los contratos de servicio de consultoría, por ejemplo? Cada mes que termina el servicio de consultoría, los consultores presentan un informe y bueno, en ese momento ya están obligados a tributar. Lo mismo sucede con las obras. Por ejecución parcial de obras, también tienes que tributar. Entonces, estamos viendo que de acuerdo al contrato, el hecho generador puede estar en distintos momentos. Y se los resume en estos 2 puntos que les doy a continuación, que es al momento de su celebración o al cumplirse una condición del contrato. Al momento de su celebración, si tú suscribes un contrato y en ese momento tienes que terminar la transacción, entonces en ese momento nace el hecho generador. En la siguiente es al cumplirse una condición del contrato, que lo que les he mencionado anteriormente es en función al contrato de bienes, obras o servicios. Ok. Ahora ya sabemos quién debe pagar los impuestos, hemos hablado del sujeto pasivo, hemos hablado de el nacimiento de la obligación a tributar, que es el hecho generador, y ahora tenemos que hablar sobre cuánto se va a pagar la obligación tributaria. Si hablamos del monto, sobre cuánto, ya estamos hablando sobre una base imponible. A eso se conoce como base imponible. La base imponible, entonces, es el monto sobre el cual se debe aplicar una alícuota para determinar el tributo a pagar. En algunos casos vamos a tener una base cierta y en otros casos una base presunta. La base cierta es la que se conoce de forma directa. Y tú tienes un documento que dé fe a esta base. La base presunta, como dice su nombre, es una deducción. ¿Y cuándo el Estado considera una base presunta?
cuando, por ejemplo, existe una mala conducta tributaria, cuando exista más de un juego de libros contables, cuando no hayas hecho tus declaraciones o cuando los datos que hayas presentado no se consideren verdaderos, fidedignos. Entonces, estamos viendo que el monto sobre el cual se va a aplicar una alícuota para determinar el tributo puede ser un monto cierto o un monto presunto. Okay. Alícuota o tarifa es el valor que se va a aplicar a la base imponible para determinar el tributo a pagar. A ver, aquí un ejemplo. ¿Cuál sería la base imponible del IVA? El 13%, licenciado. La base total imponible. El total de la Imponible. factura. El total de la factura a pagar. Total facturado. La base imponible del IVA es el total facturado. La alícuota o tarifa es el 13%. Entonces, este 13% tiene que ser aplicado a la base imponible para determinar el tributo a pagar. Ahora sí, estamos, ¿no? Sí, Liz. Perfecto. ¿De qué formas se termina esta relación tributaria? ¿Cuándo yo voy a terminar con el Estado, por así decirlo? Cuando pague la totalidad de mis impuestos, de mis tributos, hablando de forma general, cuando el Estado en algunos casos me pueda condonar, ya sea una parte o el total de mis tributos. Por ejemplo, en algunos casos salen perdonazos tributarios, ¿verdad? Sobre todo en relación a los impuestos sobre bienes inmuebles, ahí salen perdonazos. Entonces, estamos viendo que la relación tributaria con el Estado puede acabar cuando el Estado te perdone total o parcialmente tu obligación a tributar. Compensaciones. Nosotros hacemos básicamente dos tipos de compensaciones en los impuestos. Compensamos el IVA débito fiscal con el IVA crédito fiscal y también compensamos el IUE pagado con el impuesto a las transacciones. Entonces, estamos viendo que la deuda tributaria puede ser compensada. Ok. ¿En qué casos también se termina esta relación tributaria? En los casos de confusión. A veces el Estado, cuando asume la transmisión de unos bienes o de una empresa, puede volverse deudor de los tributos. Entonces, el Estado no puede pagarse a sí mismo y es ese momento donde también se termina esta relación tributaria. ¿Qué último caso? La prescripción, ¿no? Lo que todos siempre rezamos, ¿no? Pucha, me he pagado mis impuestos hace 10 años. Uy, estoy esperando que se prescriban, ¿no? Entonces, algunas acciones, no todas, ¿no? Algunas acciones de la administración tributaria pueden prescribir por lo general en los 8 años, ¿no? Esto ya es de forma genérica. Si ustedes van a cada tipo de impuesto, a cada tipo de tributo, es totalmente diferente. Okay. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplito. Ya hemos ido tocando algunas cositas. Y vamos a tomar como ejemplo un impuesto. Ya sabemos que los tributos son 3 diferentes, más su colita. Y ahora vamos a tocar un ejemplito que es el impuesto al valor agregado. Muy bien. Este mismo cuadrito ustedes tienen que reproducirlo, así que atentos, por favor. Lo que estamos analizando en este momento son los elementos del tributo.
Entonces yo les he dicho que estos elementos del tributo se reproducen para los 3 tipos de tributos. Si yo quiero que analicen cualquier tipo de tributo, tienen que analizar estos elementos básicos. Entonces vamos a hacer eso con el IVA. El objeto del tributo. ¿Qué grava el tributo? Muy bien. Aquí son unos cuantitos ejemplos porque obviamente hay más en la ley. Lo que nosotros sabemos comúnmente, la venta de bienes muebles, ¿verdad? El contrato de obras, prestación de servicios. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo qué grava el impuesto al valor agregado. ¿Qué actividades grava? ¿Quién es el sujeto activo del IVA? Es decir, ¿quién va a percibir el dinero por el cobro? ¿Quién es el acreedor? Es el Estado. Tercer elemento, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién va a pagar el impuesto al valor agregado? Necesariamente tiene que ser una persona natural o jurídica que se dedique de forma habitual a las actividades nombradas anteriormente. Entonces estamos viendo que necesariamente tiene que tener una personería jurídica, puede ser natural o jurídica que se dedique de forma habitual a las actividades que hemos nombrado anteriormente. El hecho imponible, ¿qué es lo que origina a tributar? ¿Qué da nacimiento a la obligación tributaria? En venta de bienes muebles, al momento de la facturación o entrega del bien, aquí estamos viendo 2 tipos de situaciones, ¿verdad? Situaciones que van conforme a la norma y también situaciones de forma material. Entonces, aquí te está diciendo cuando tú facturas o entregas el bien o lo que ocurra primero, en ese momento ya nace la obligación tributaria. Ok. En contrato de obras o prestación de servicios, cuando se finaliza la ejecución o prestación, esta puede ser total o parcial. La base imponible, tenemos que considerar el precio de venta consignado en el total de la factura, lo que ya habíamos hablado, y tenemos que considerar descuentos, otros tributos, en situaciones especiales donde la base imponible es totalmente distinta, como la gasolina y el diésel. La alícuota o tarifa es el 13%. Perfecto. Algo que quiero comentarles aquí, que tal vez queda un poquito cortito, es esta parte de aquí. Ya. Tenemos que considerar descuentos, les he dicho, ¿no? Porque si nosotros pensamos desde el punto de vista de vendedor y otorgamos un descuento, ese descuento no está sujeto al IVA débito fiscal. Eso ya lo tenemos clarito. Nosotros como contadores sabemos específicamente eso. Otros tributos. No se puede aplicar un tributo sobre tributo. Si ustedes cuando hacían los registros en el libro diario de la factura de ELFEC, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hacían sus registros o no? Sí, licenciada. ¿Qué hacían para sacar el 13%? ¿Del total de la factura hacían? No, licen, se tiene que restar las tasas. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que omitir otros tributos, ¿no ve? Porque no se puede aplicar tributo sobre tributo. ¿Quedó claro? En la gasolina, la base imponible es totalmente distinta. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la base imponible? El decreto supremo, licenciada, el cual dice que la base imponible es del 70% del monto a pagar. Muy bien.
Entonces, nosotros estamos viendo que hay que tener cuidado con algunos aspectos, ¿no? Para determinar la base imponible. Y aquí les pongo algunos aspectos importantes de relevancia. Ahora, lo que quiero que ustedes hagan en lo que resta del periodo, que eso es una media hora, que creo que es suficiente, es que reproduzcan el mismo cuadro, pero ya no con este impuesto que está aquí, ¿ya? Yo lo voy a sacar este impuesto. Cambiado de idea. Entonces, la tarea es la siguiente. Lo que ustedes deben hacer es reproducir el mismo cuadro, que ese cuadrito lo vamos a denominar como cuadro de obligación tributaria. Y el tributo que van a utilizar es el tributo de preferencia de ustedes, el que manejen mejor, a excepción del IVA, porque el IVA ya está acá. Entonces, ustedes tienen que reproducir este cuadrito utilizando el tributo de preferencia, a excepción del IVA. Ustedes tienen que elaborar el cuadro a mano y me lo tienen que enviar como PDF, no en foto, porque la foto pesa mucho. Entonces, en PDF lo van a enviar. ¿Están de acuerdo? Se van a guardar el trabajito, porque yo les voy a pedir en formato físico. Se van a guardar entonces el trabajo que están haciendo, porque igual me lo van a entregar de forma física. Sin embargo, la entrega virtual, por así decirlo, culmina hoy dentro de media hora. ¿Ok? Voy a habilitar un espacio para la entrega en la plataforma. La plataforma, el enlace está en la descripción del grupo. Y eso sería todo por hoy, si no tienen ninguna duda o consulta. A Classroom, ¿no, Lice? Sí, al Classroom, Josué. Entonces yo lo habilito enseguida para que ustedes lo suban como PDF. Esas cosas les voy a decir también en la descripción de la tarea. ¿Estamos? Está bien, Lisa. Ok, nos vemos el día jueves. Para mí siempre un gusto compartir con ustedes. Que les vaya muy bien. Buen inicio de semana. Gracias, Lisa.